Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace de una integral con el teorema de la derivada y primer teorema de traslación. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a la integral definida de 0 a t de menos 9t por el seno de menos 5t por Euler elevado a la menos 3t por su respectivo diferencial d de t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t de menos 9t por el seno de menos 5t, seno de menos 5t por Euler elevado a la menos 3t por su respectivo diferencial d de t. En general, esto es lo que nos toca hallar. La transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t de menos 9t por el seno de menos 5t por Euler a la menos 3t por su respectivo diferencial de dt. Para hallar la transformada de Laplace de esta integral definida, nosotros tenemos un teorema el cual demostramos en videos anteriores, y el teorema dice lo siguiente. El teorema dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una integral definida de 0 a t de una función en general f de t por su respectivo diferencial d de t, esto es igual a 1 sobre s por la transformada de Laplace de la función f de t. En general, ese es el teorema. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Nos quedaría lo siguiente, que f de s es igual, aplicando el teorema sería 1 sobre s que multiplica a la transformada de Laplace de dicha función, que en este caso es menos 9t, que multiplica al seno de menos 5t por Euler elevado a la menos 3t. Y de esa forma hemos aplicado el respectivo teorema de la transformada de Laplace de una integral definida de 0 a t. Ahora observamos que aquí nos toca hallar la transformada de Laplace de menos 9t por el seno de menos 5t por Euler a la menos 3t. ¿Qué es esto? La transformada de Laplace de menos 9, pero menos 9 es una constante. O sea, la transformada de Laplace de una constante por una función. Esto nos hace recordar la segunda propiedad de linealidad que ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. La segunda propiedad de linealidad dice que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general f de t, va a ser igual a esa constante A por la transformada de Laplace de dicha función f de t. En general, esta es la segunda propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Por lo tanto, nos queda lo siguiente. Nos queda que f de s es igual a 1 sobre s
que multiplica a menos 9 por la transformada de Laplace de t por el seno de menos 5t, seno de menos 5t, por Euler elevado a la menos 3t. De esta forma le estamos dando aplicabilidad a la segunda propiedad de linealidad, de manera detallada paso a paso. Acá tenemos que hallar la transformada de Laplace de t por el seno de 5t por Euler a la menos 3t. Esto nos hace recordar a el teorema de la derivada, el cual ya demostramos en videos anteriores. Entonces recordemos este teorema de la derivada, lo que nos dice. Nos dice en general lo siguiente, que cuando tenemos la transformada de Laplace de t por una función en general f de t, esto va a ser igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Nos queda lo siguiente, que f de s es igual, acá tenemos un producto en el numerador, 1 por menos 9, resolvemos, nos queda menos 9, sobre s, que multiplica, aplicando el teorema de la derivada, nos queda lo siguiente, menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de el seno de menos 5t por Euler elevado a la menos 3t. Estamos aplicando el teorema de la derivada. Observamos que nos toca hallar ahora la transformada de Laplace del seno de menos 5t por Euler a la menos 3t. Esto nos hace recordar al primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores. Y ese primer teorema de traslación dice lo siguiente. Dice que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general, esto va a ser igual a f de s menos a. Este es el primer teorema de traslación, donde a representa el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Para poder darle aplicabilidad a este primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t, es igual a f de s. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función, para que la función pase de f de t a f de s. Una vez que hallamos la transformada de Laplace de la función, ya podemos aplicar el primer teorema de traslación. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace del seno de menos 5t. Nos toca hallar la transformada de Laplace del seno de menos 5t. Para hallar la transformada de Laplace del seno de menos 5t, debemos de recordar el teorema que ya demostramos de la transformada de Laplace del seno de at en general. Ese teorema dice lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de el seno de at en general es igual a sobre s al cuadrado más a al cuadrado.
este es el teorema que nos toca aplicar para hallar la transformada de Laplace. Bueno, por lo tanto, tendríamos lo siguiente: dándole aplicabilidad a dicho teorema, nos quedaría lo siguiente, que f de s es igual. En el numerador tenemos que resolver el producto de signos iguales. Menos por menos, de acuerdo a la ley de los signos, nos da más. Por lo tanto, nos queda 9 positivo en el numerador sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s. Y aquí hallamos la transformada de Laplace del seno de menos 5t de acuerdo al teorema. Nos queda entonces, en el numerador nos queda a, que es menos 5. En nuestro caso en particular, el a es el coeficiente de la variable t, que es menos 5, sobre s al cuadrado, más sa al cuadrado, o sea, menos 5 al cuadrado. Observemos que ya hallamos la transformada de Laplace de la función, que en este caso es la transformada de Laplace del seno de at, en este caso menos 5t. Tenemos el factor Euler elevado a la menos 3t, que multiplica la transformada al seno de menos 5t. Acá tenemos el factor Euler que multiplica a la función f de t. Por el solo hecho de tener este factor, la función pasa de f de s a f de s menos a. Ya habíamos dicho que donde a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso, el a viene siendo menos 3, el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Por lo tanto, ya podemos aplicar el primer teorema de traslación y nos queda lo siguiente. Donde s se traslada o se desplaza a s menos a, pero ¿cuál es nuestro a? Nuestro a es menos 3. Entonces aseguramos en un paréntesis el menos 3. Aseguramos el menos 3 en el paréntesis y ponemos el paréntesis mayor. De esta forma ya le estamos dando aplicabilidad al primer teorema de traslación. Aquí lo tenemos indicado. Observemos qué tenemos que hacer ahora. Aquí tenemos en el denominador, el segundo término del denominador lo tenemos expresado en forma de potencia. Vamos a darle solución a eso y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que f de s es igual a 9 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, pongamos nuestro numerador que es menos 5, sobre s al cuadrado, más, aquí tenemos menos 5 al cuadrado es 25. Menos 5 al cuadrado es 25. Cerramos nuestro paréntesis, donde s se traslada o se desplaza a s, y aquí podemos observar que tenemos menos por menos, tenemos el producto de signos iguales. De acuerdo a la ley de los signos, el producto de signos iguales nos da positivo. Nos queda por lo tanto s más 3. Y ahí tendríamos ya eso expresado. Ahora, ¿qué hacemos? Donde tenemos s lo reemplazamos por s más 3. En este caso nada más tenemos s en el denominador en el primer término. Por lo tanto, vamos a reemplazar s por s más 3 para que quede aplicada la traslación. La función pasa de f de s a f de s menos a. Vamos entonces a darle aplicabilidad. Y nos queda lo siguiente. Que f de s es igual a 9 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, tenemos el numerador que es menos 5 sobre s más 3. Tenemos en cuenta que el s está elevado a la segunda potencia, conservamos la potencia, acá más el segundo término del denominador, que es 25. Y de esa manera ya hemos dado
por terminado la aplicación del primer teorema de traslación, ya que lo hemos hecho paso a paso. ¿Qué observamos ahora? En el primer término del denominador tenemos un binomio al cuadrado. Por lo tanto, debemos de resolver ese binomio al cuadrado. Y para resolverlo debemos de recordar allá del álgebra elemental cómo se resuelve un binomio al cuadrado. En álgebra elemental teníamos lo siguiente, que a más b elevado al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, va a ser igual al cuadrado del primer término más dos veces el producto del primer término multiplicado por el segundo término más ese segundo término elevado al cuadrado. Esto es de álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Tendríamos lo siguiente, que f de s va a ser igual a 9 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, vamos a resolver el binomio al cuadrado, sería s al cuadrado, el primer término al cuadrado, vamos a dejarlo todo expresado, más dos veces ese primer término multiplicado por el segundo, más ese segundo término al cuadrado, más el segundo término denominador, que es 25. El numerador es menos 5. Bueno, aquí vamos a particionar el tablero. Vamos a particionar el tablero a esta altura. Y observemos que tenemos ahora en el denominador algunas expresiones indicadas, las cuales podemos resolver para reducir términos semejantes. Nos quedaría lo siguiente entonces. Nos quedaría que f de s es igual a 9 sobre s. 9 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, tenemos s al cuadrado, vamos a poner nuestra línea divisoria, s al cuadrado más, acá decimos 2 por 3, 6, 6 que es 6s, aquí sería 6s más, luego tenemos 3 al cuadrado nos da 9, y 9 más 25 nos da 34. Quedaría entonces acá 34. Cerramos y ponemos nuestro numerador, que es menos 5. De esta forma ya hemos reducido los términos semejantes en el denominador. ¿Qué tenemos ahora? Nos toca hallar la derivada con respecto a ese de este cociente. Recordemos que para hallar la derivada de un cociente tenemos una regla allá en cálculo diferencial, la cual dice lo siguiente. Dice que cuando tenemos en general la derivada con respecto a x de un numerador u sobre un denominador ue, esto va a ser igual al denominador por la derivada con respecto a x en general del numerador, menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Nos quedaría lo siguiente, que f de s es igual a 9 sobre s, que multiplica, vamos a poner nuestra línea divisoria, y habíamos dicho que es el denominador, que en este caso es s cuadrado más 6s más 34, que multiplica a la derivada
con respecto a S del numerador, que en este caso es menos 5, menos ese numerador que es menos 5 por la derivada con respecto a S del denominador, que es S al cuadrado más 6S más 34. Hacemos la elongación y cerramos nuestro paréntesis mayor. Sobre el denominador al cuadrado. Recordemos que el denominador es S al cuadrado más 6S más 34 al cuadrado. De esta forma le estamos dando aplicabilidad a la regla para derivar un cociente. Vamos a particionar el tablero para evitar margen de confusión alguna en este costado. Podemos particionar aquí. Vale. Ahora nos toca hallar la derivada de menos 5. Recordemos que menos 5 es una constante, por lo tanto debemos de recordar la regla que me permite en cálculo diferencial hallar la derivada de una constante. En general dice así. Dice que cuando nosotros tenemos la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante, esto va a ser igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que f de s es igual a 9 sobre s, que multiplica, vamos a ver nuestra línea divisoria, nos quedaría entonces el primer polinomio, que es s cuadrado más, vamos a mejorar el positivo aquí, s cuadrado más 6s más 34 multiplicado por la derivada de la constante, que ya sabemos que es 0. Acá tenemos un producto de signos iguales. Tenemos el producto de menos por menos, de acuerdo a la ley de los signos, sabemos que eso nos da más. Por lo tanto quedaría más 5, que multiplica. Ahora nos toca hallar la derivada de s al cuadrado. ¿Qué es s al cuadrado? Es una potencia. Por lo tanto, debemos de recordar en cálculo diferencial la regla que nos permite hallar la derivada de una potencia. En general, esa regla dice lo siguiente. Dice que la derivada con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a darle aplicabilidad a dicha regla y nos queda lo siguiente. Derivada de s al cuadrado es 2, que multiplica a s a la 2 menos 1, simplemente 2s. Más. Luego nos toca hallar la derivada del segundo término, que sería la derivada de 6s. ¿Pero qué es 6s? La derivada de una constante por una variable. Recordemos esa regla de derivación, lo que nos dice. Nos dice que cuando tenemos la derivada en general con respecto a x de c siendo una constante y x una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de x. Ahora nos tocaría hallar la derivada de x con respecto a x, de una variable con respecto a ella misma. Sería derivada con respecto a x de x es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de 6s sería 6 por la derivada de s con respecto a s. Ya habíamos dicho que la derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Por lo tanto, derivada de 6s es 6 por 1, simplemente 6. Más 6. Más la derivada de 34. 34 es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí sería más 0. De esta forma, ahora sobre el denominador. El denominador, recordemos que es s al cuadrado más 6s más 34. Todo este polinomio al cuadrado. Vale. Vamos a resolver el numerador, las expresiones que están indicadas. Vamos a buscar el marcador azul
Y observemos que aquí tenemos un polinomio multiplicado por 0. Cualquier expresión multiplicada por 0 deben de recordar que nos da 0. Por lo tanto, esto se cancela. Y vamos a reescribir lo que nos queda. ¿Qué nos queda? Nos queda que f de s es igual a 9 sobre s, a 9 sobre s, que multiplica. Acá tenemos 5, que multiplica a 2s, más 6 más 0 simplemente es más 6. Esto es lo que nos queda en el numerador. Y en el denominador nos queda ese trinomio al cuadrado, que es s al cuadrado más 6s más 34 al cuadrado. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Observamos que en el numerador podemos factorizar el 2 y el 6. Podemos factorizar el numerador y nos quedaría por lo tanto lo siguiente, que f de s es igual a 9 sobre s, que multiplica. Tenemos en el numerador un 5, sacamos factor común en el numerador y nos da 2. 2 es factor de s más 3. Decimos 2 por s nos da 2s y 2 por 3 nos da 6. El denominador lo dejamos tal cual y nos queda que s cuadrado más 6s más 34 al cuadrado. Podemos resolver los productos indicados que tenemos en el numerador. Decimos en el numerador 2 por 5, 10 y 10 por 9 nos da 90. Por lo tanto, resolvemos esos productos indicados que tenemos en el numerador y nos quedaría que f de s es igual. Pongamos nuestra línea divisoria. Repetimos, 2 por 5, 10 y 10 por 9, 90. Por lo tanto, nos queda 90, que multiplica a s más 3 en el numerador, y el denominador nos queda s, que multiplica a s al cuadrado más 6s más 34. Todo este polinomio al cuadrado. De esa forma hemos llegado a la respuesta de nuestro ejercicio. Vamos a encerrarla, como es nuestra costumbre, en una cuadrícula rectangular de color verde. Como es nuestra costumbre, la encerramos aquí en una cuadrícula rectangular de color verde para poderlo resaltar en lo posible. Vean que es un ejercicio muy bonito que hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan a veces algunas operaciones, las llevamos a cabo con el fin que quede todo el proceso entendido para un estudiante que está en el proceso de aprendizaje inicial. Y esta es la respuesta definitiva del ejercicio. Como es costumbre en mi canal, en la medida que vamos haciendo los ejercicios, en el margen derecho del tablero, voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio para ir justificando el paso a paso que se va llevando. Muy bonito ejercicio, sencillito, detallado paso a paso. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores.
Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.